¿Eres una persona que tiende a complacer demasiado a los demás? Que a veces hasta dejas de hacer tus cosas por ayudar a los demás, pero eso a veces te causa problemas. Probablemente y tu herida es la herida de la humillación. El día de hoy vamos a ver cuáles son aquellas máscaras, es decir, qué caretas nos ponemos ante las demás personas para evitar sufrir ese mismo dolor que causó esa herida. Y una de las caretas que utilizan las personas con esta herida es el masoquismo. Y bueno, ¿qué es una persona masoquista? Es aquella que antepone a todos antes que a sí mismo. Y a veces hasta tiende a tener conductas autodestructivas, acaba no poniendo límites y acaba denigrándose a sí misma con tal de complacer a la otra persona. Y en el fondo, ¿saben qué hay? Hay un miedo a ser juzgado, a ser criticado, porque eso fue lo que aprendió. Porque cada vez que esa persona no tenía alguna habilidad o algún aspecto físico o algo en lo cual le hicieron sentirse avergonzado de sí mismo, precisamente lo avergonzaban, lo hacían sentir menos. Y entonces esa fue la manera en la que esta persona aprendió a que eso es el amor. Y tristemente a veces no rompemos con esos patrones, con esos ciclos, aunque nos hace sufrir, por supuesto, pero al final es lo que aprendimos y eso va haciendo la herida más profunda, porque esto, como hemos estado viendo, va creando perspectiva distorsionada de nosotros mismos y entonces eso hace que la persona no solamente se vuelva a sentir de la misma manera menospreciada, desvalorizada, humillada, sino que además se siente avergonzada de sí misma de haber permitido todas esas cosas y eso la hace reconfirmar sus creencias de que es alguien sin valor, que no es suficiente, que no es importante, que no merece ser amada. Y lo más triste es que después dice a sí mismo, es que tú mereces ser tratado como tal, que no mereces ser tratado dignamente, con respeto, porque eso fue lo que vivió en su momento. Siente hasta una satisfacción al sufrir, porque les digo, es como de alguna manera tratar como de calmar esa ansiedad donde él siente que no es suficiente, porque hay una constante vergüenza de sí mismo, de quién es. Entonces, de alguna forma, hacer esas cosas, aunque sea a costa de sufrir, la hacen sentir como que está siendo una buena persona, como que realmente sí está siendo suficiente. Y va quedando atrapado entre mucha vergüenza y a la vez culpa porque trata de, por un lado, evitar que las demás personas puedan humillarla, puedan avergonzarla y por tanto pues ella sentir vergüenza, pero a la vez también siente vergüenza de sí mismo al dejarse ser tratado de esa forma y por tanto también siente culpa cuando se autosacrifica porque se da cuenta que también se está dejando a un lado y que no se está dando ese valor, que no se está dando esa importancia, pero está ahora sí que en una lucha entre, pues, las personas las complazco y entonces obtengo ese reconocimiento y me siento de alguna manera valiosa, suficiente por un momento, o me arriesgo a que las demás personas me puedan juzgar al decirme que tal vez estoy siendo egoísta, al decir que no, o que tal vez se puedan molestar y entonces yo me sienta avergonzada de mí misma, que tal vez puedan tener un maltrato hacia mí e incluso sienta culpa, sienta que yo me gané ese maltrato de la otra persona. Pero repito, precisamente todo esto es por el concepto que ella tiene de sí misma y que no logra por consiguiente poner esos límites porque en su momento
nunca le enseñaron cómo hacerlo, porque al contrario, sobrepasaban sus límites, le faltaban al respeto y entonces eso fue creando pues toda esta dinámica que va permitiendo en su vida. Y quedas atrapado en un ciclo de autosacrificio y dependencia. Y por eso le cuesta trabajo tomar decisiones para sí mismo, hacer sus propios proyectos, estar solo. A veces inconscientemente se autosabotea, empieza a hacer las cosas mal, incluso hasta con su pareja, y eso hace que pues su pareja empiece a tener tal vez comportamientos de que le empiezan a decir, oye, hiciste esto, y entonces ella de nuevo se vuelve a sentir humillada. Por otro lado, también empieza esta sumisión constante donde empieza a aceptar el dolor, el sufrimiento, porque no habla, porque no pone límites, pero de alguna forma está tratando de controlar porque a veces utiliza ese autosacrificio o la culpa para convencer a su pareja de que ella o él está haciendo demasiado por ella y que pues no lo valora. Entonces, pues en el fondo también es una manipulación que puede estar utilizando. Incluso tiende a insultarse a sí misma y les digo, como una protección de mejor yo me insulto a mí misma a que las demás personas me lo vayan a decir. A veces hasta tiende a asumir los errores de las demás personas que ni siquiera son suyos con el afán de ganarse su aceptación y su respeto. Y también incluida en todas estas máscaras está la del famoso rescatador, aquella persona que busca personas muy vulnerables para poder ella salir como la superhéroe de la historia y entonces de alguna forma, les digo, calmar esa ansiedad, esa vergüenza que siente de sí mismo y tal vez dar, aparentar lo que ella duda de sí mismo que es alguien digna de ser amada, que es alguien que tiene muchas cualidades. Entonces es una persona que resuelva a todos, que cree que necesita que las demás personas la necesiten y que quiere esa valoración, esa afirmación que nunca obtuvo cuando estuvo pequeña. Por otro lado, también puede ser la máscara del chistoso, aquella persona que siempre está tratando de hacer reír a la gente, de mostrarse simpático precisamente para evitar que las demás personas puedan criticarlo, puedan juzgarlo. Pero todas estas cuestiones no son en realidad porque la persona realmente quiera ser así, sino que está tratando de evitar sentir todas estas cosas que le hacen sentir avergonzada, ese dolor de sentirse menospreciado, de sentirse indigno por las críticas de las demás personas. Por tanto, he ahí el problema, porque estas personas no están siendo libres, al contrario, están siendo esclavas, están afectando en su autoestima, en la manera en la cual incluso llevan su vida y viven dependiendo de las demás personas y tratando de agradar a las demás personas, lo cual sabemos que es imposible. Y es más, hasta me gusta mucho como en Proverbios dice, el temor del hombre es una trampa peligrosa, pero la confianza en el Señor es seguridad. Y saben algo hermoso, es que, o sea, Jesús nos vino a hacer ver que sí, evidentemente, el amor tiende y la muestra del amor es darse, pero no darse desde mi carencia, desde mi necesidad, desde mi herida, sino el poder darme libremente sin dejarme a mí a un lado. Y me parece muy interesante cómo Pablo también nos habla acerca de este equilibrio.
hasta dónde dar y hasta dónde pues ya es negligencia, y Jesús tampoco lo hizo. Jesús se dio a sí misma, él dijo, a mí no me quitan mi vida, yo mismo la doy, y a veces nosotros no somos libres de tomar esa decisión. Simplemente el temor nos está gobernando y hacemos esas cosas y luego nos sentimos mal de lo que acabamos haciendo porque en realidad no queríamos hacerlo. Pero bueno, miren en la guía que él nos da en Gálatas 6. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Entonces te das cuenta cómo está bien ayudar a las demás personas. De hecho, tengo un video justamente para saber hasta dónde es realmente amor y realmente ayudar a la persona y hasta dónde ya estamos propiciando su irresponsabilidad. Y eso ya no es amor. Entonces, justamente cuando a mí ya me lleva a no ser una buena administradora de mi vida, de mi salud emocional, física, espiritual, e incluso de poder también mantener las prioridades correctas, porque las demás personas podrán decir que eres egoísta, pero en realidad es que primero Dios nos manda a amarle a Él y amarnos a nosotros para entonces poder amar a las demás personas. Y a veces Jesús también tuvo que poner un límite, tuvo que poner un alto, no siempre se la vivió complaciendo a todo mundo. Imagínate, si no, pues no hubiera llegado a la cruz, porque en realidad para muchos no cumplía las expectativas que tenían del Mesías y él ni siquiera trató de complacerlos o de hacerles ver que sí era, sino que simplemente él tenía claro quién era y a lo que venía a ser y por tanto, pues, por supuesto, se sacrificó y podemos ver el gran ejemplo de humildad y de servicio, pero nunca a costa de las prioridades correctas de la voluntad del Padre y nunca a costa de obtener el reconocimiento o que las demás personas lo siguieran. Entonces, pues bueno, espero que este video te ayude y que esto sea un inicio de una sanidad donde Dios te quiere hacer libre, pero tú necesitas reconocer estas áreas y bueno, ya veremos cómo podemos sanar esta herida. Si es que no te vayas a perder este video, compártelo, comenta, ponle tu like y suscríbete al canal, ponle la campanita para que te llegue la próxima notificación en cuanto se sube el video y no te lo vayas a perder. Ve los videos anteriores de toda esta serie para que vayas detectando también tus heridas y que Dios pueda sanar, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a liberar a los cautivos. Si tú vives cautivo por tu pasado, entonces solo Cristo puede liberarte. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima con el favor de Dios. Chao.